En el video anterior estuvimos viendo cómo hacer un buen sistema de separación de residuos para casa, así empezamos a resolver el problema de la basura. La idea del video de hoy es tener los tips básicos para saber cómo compostar en casa y cómo funciona en detalle una lombricompostera. Lo primero que tenemos que pensar es qué es verdaderamente lo que decimos cuando hablamos de compost. Muchas veces lo confundimos con tierra y la diferencia que tiene esto es que esto no es tierra, no es suelo, sino que es la transformación de nuestros residuos orgánicos en un poderoso abono y fertilizante para nuestras plantas. Es importante que todos compostemos, básicamente porque nos ayuda a responsabilizarnos del 50% aproximadamente de nuestra generación de basura, con lo cual es una gran herramienta que se puede implementar en un montón de escalas diferentes. Se puede compostar desde los residuos de un comedor en grandes plantas industriales, como también se puede compostar a nivel domiciliario, haciéndose cargo de los 500 gramos a 2 kilos que podamos generar de materia orgánica diario. Tenemos que empezar a pensar qué tamaño de compostera o qué tipo de compostaje es el que vamos a decidir implementar. Como les contábamos, la idea del video de hoy es que nos centremos en el compostaje urbano y domiciliario, con lo cual las lombrices vamos a ver más adelante que son uno de los principales aliados que vamos a tener en este proceso. Lo primero que tenemos que entender entonces es cuáles son las métricas de generación de residuos que tenemos. Y esto va a estar muy regido por dos cosas: cómo sea nuestra dieta, por un lado, y por otro lado, cuántas personas vivan o cuántas personas vayan a estar usando activamente la compostera. Con esto vamos a definir el tamaño de compostera que necesitamos, calculando más o menos cuánto generamos por día. También tenemos que saber que las lombrices, en el caso del compostaje urbano y domiciliario, van a ser claves justamente porque van a acelerar un proceso que naturalmente puede tardar entre 6 y 9 meses, haciendo que sea de más o menos entre 1 mes y medio y 3 meses. Esta aceleración del proceso nos va a permitir que en muy poco espacio nosotros procesemos una gran cantidad de residuos orgánicos. Acá vemos en detalle a nuestras hermosas amigas trabajando para nosotros. Ellas son parte clave del proceso de descomposición porque, como les contábamos antes, aceleran muchísimo el tiempo que tarda. Las lombrices tienen la particularidad de que tienen la capacidad de comer 1,5 veces su peso por día, así que imagínense la cantidad de materia orgánica que descomponen. El último tema a tener en cuenta para poder iniciar nuestro sistema de compostaje en casa es dónde vamos a situar la compostera. Como dijimos antes, lo primero que tenemos que determinar es el tamaño que necesitamos de compostera, y una vez que ya elegimos el modelo podemos pensar dónde ubicarla. La recomendación importante sobre este tema es que la pongan siempre cerca de la cocina y en un lugar de fácil acceso, ya que en la cocina es donde generamos la mayor cantidad de residuos orgánicos. Ahora les vamos a mostrar la compostera de 2 cajones en plástico reciclado, que es un sistema de cajones apilables, nos da la ventaja de que es modular y además trabaja con lombrices, acelerando bastante el proceso. Como les decíamos antes, en poco espacio vamos a poder procesar una gran cantidad de residuos orgánicos. La compostera está compuesta por distintas piezas, entre ellas la base, la bandeja recolectora de lixiviados, los cajones modulares y la tapa. Ahora que ya vimos por qué piezas está compuesta la compostera, tenemos que pensar qué es lo que vamos a poner dentro. Por un lado, nosotros repartimos las composteras con un núcleo inicial, tanto de lombrices como de hongos, bacterias y diversos microorganismos que van a trabajar como aliados nuestros en la descomposición. Ahora, cuando pensamos en los residuos, tenemos que encontrar dos grupos. Por un lado, los desechos secos, que van a estar formados por hojas secas, ramas, fósforos, cáscara de maní, papel y cartón. Y por otro lado, los desechos húmedos, que van a estar formados por restos de fruta, verdura y demás materiales con alto contenido de humedad. Cuando hablamos y nos referimos a que la compostera es un sistema modular, hablamos de que nosotros en un principio vamos a empezar trabajando con un solo tacho. Vamos a ir poniendo dentro de esto los desechos secos y húmedos que mencionábamos recién y revolviendo bien para generar aireación en la mezcla. Una vez que el primer tacho esté lleno, ahí es donde va a entrar en acción el segundo tacho. Nosotros lo vamos a ubicar por encima, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso poniendo un núcleo inicial con lo que tenemos en el primer cajón, pasándolo al segundo cajón y luego repitiendo el proceso de poner desechos secos y húmedos en cantidades proporcionadas y revolviendo siempre con bastante frecuencia. Una vez que el segundo cajón esté lleno, ahí es donde vamos a empezar a entender verdaderamente el funcionamiento del sistema modular. ¿Por qué? Porque suponemos que lo que pusimos en el primer cajón ya va a estar listo para cosechar. En caso de que esto sea así, nosotros cosechamos el contenido del primer cajón y ya lo tenemos vacío nuevamente
para pasar por encima y que se genere realmente un ciclo en donde rotamos los cajones modularmente. Ya entendimos un poco más en detalle cómo funciona una lombricompostera y el sistema rotativo. Ahora queremos compartirles cuáles son para nosotros las claves para poder compostar. En primer lugar, tenemos que entender que en el compostaje la gran búsqueda es de un balance hídrico. Con esto nos referimos a que tenemos que lograr que el sistema esté en un equilibrio donde no esté ni muy húmedo ni muy seco. Para esto, las dos herramientas que tenemos en el control de la humedad son, por un lado, los aportes de materiales secos, como mencionábamos antes, y por otro lado, una gran actividad que es revolver la compostera. Nosotros, junto con la compostera, mandamos estos hermosos guantes porque nos parece que es la mejor forma de revolver, pudiendo así involucrarnos con lo que está pasando dentro de nuestra compostera. Si les parece bien, les invitamos a ver la de casa para que vean cómo está funcionando el proceso. Como pueden ver en este cajón, este es el cajón que estamos utilizando ahora mismo y a donde estamos poniendo los residuos orgánicos ahora mismo. La mezcla es diversa, ¿sí? Y ahora les queremos mostrar cuál es la forma correcta de revolverlo para que quede claro que lo que tratamos de hacer es darle estructura a la mezcla. Por eso vamos bien desde abajo, buscando la forma de voltear la mezcla y que todo esté bastante integrado. Otra de las cosas que les queríamos mostrar para que tengan de referencia es un buen valor de humedad. Esta compostera está equilibrada, como decimos, y no está ni muy seca ni muy húmeda, ¿sí? Eso hace que las lombrices puedan vivir sin problemas, pero que la mezcla no esté anegada, entonces el proceso de descomposición tenga bastante cantidad de oxígeno. Otro de los consejos que nos parece importante para compartirles es el de cortar las cosas en pedazos chiquitos. Cuando nosotros trozamos las cosas, aceleramos mucho el tiempo de descomposición porque le damos más superficie a todos los microorganismos y a las lombrices para accionar y trabajar sobre los alimentos. Por eso, mientras más ven que tarda en descomponerse un alimento, más podemos ayudarlo nosotros cortándolo chiquito. Esto no quiere decir que sea una buena idea triturar todo, porque si hiciéramos eso, estaríamos también quitándole la estructura que tiene. Por eso, como siempre decimos, lo ideal es buscarle un equilibrio. Ahora pasamos a ver el cajón de abajo para poder comparar el estado de la mezcla. Acá vemos que la materia ya está bastante más oscura, bastante más uniforme, y sobre todo la referencia que tenemos es que acá ya no reconocemos, ¿sí?, las cosas que habíamos tirado. Nosotros no podemos detectar acá una cáscara de banana, una cáscara de naranja, como sucedía en el cajón anterior, sino que vemos que las cosas ya se transformaron en algo distinto, con un color y olor bastante más homogéneo. Todavía sigue habiendo muchas lombrices y eso nos da la indicación de que todavía hay bastante materia orgánica para descomponer. Ahí estuvimos haciendo una recorrida más o menos completa por todo lo que significa incorporar el hábito de compostar a nuestra vida. Cuentan con nosotros por si quieren recibir más información o si tienen consultas específicas que quieran hacernos, pueden hacerlo sin ningún problema. Y en el próximo video les estaremos compartiendo cómo es la huerta en esta época del año, que es una transición entre las temperaturas cálidas y los primeros fríos del año. Así que si les gustó el video, no duden en compartirlo, que no solo nos ayudan a nosotros a difundir esta idea, sino que logramos entre todos ser cada vez más los que nos responsabilizamos por nuestros residuos. Gracias.